Ya está hecha la convocatoria para mujeres y disidencias a las 17 en la Plaza San Martín. Y después, Colo. De allí, desde la Plaza San Martín, se marcha por primera junta hasta calle Urquiza, se toma General López, se pasa por Legislatura hasta llegar a la plaza frente a Casa de Gobierno. Como decíamos ayer cuando nos visitaba Carla Pereira, integrante de la mesa Ni Una Menos, estamos viendo el recorrido en pantalla. Ayer Carla nos comentaba que además, como ocurre todos los años, de la lectura del documento que habitualmente se realiza sobre el escenario en la frente a Casa de Gobierno, además se van a realizar intervenciones artísticas, va a haber diferentes puestos, distintas agrupaciones. La fecha de hoy, como habitualmente ocurre, congrega y agrupa a los colectivos de mujeres de distintos partidos políticos, distintos sectores gremiales, distintos sectores barriales, sindicales, sociales. En el día de hoy no hay grieta, digamos, para decirlo de una manera coloquial, digamos, a lo que significa esta fecha, todas y todes en la plaza. Y en relación con lo que significa el Día Internacional de la Mujer, se conocieron hoy también, o por lo menos se pusieron sobre relieve algunos números y algunos datos significativos de la violencia que sigue aquejando, que no frena, que requiere de políticas eficaces y efectivas, también muy bien pensadas. Pero en nuestro país, a partir de un informe de Amnistía Internacional, que es una organización internacional dedicada a procurar por los derechos humanos, realizó un punteo sobre algunas cuestiones que son centrales para la vida de mujeres y disidencias. En materia de violencia de género, como ya lo hemos señalado aquí, el año pasado se registraron 233 femicidios, transfemicidios y transvesticidios. Y hubo más de 125.000 llamadas, a la línea 144. La línea 144 es una línea gratuita que atiende las 24 horas del día y destinada específicamente a cuestiones de violencia de género. Por otra parte, en este diagnóstico que realiza Amnistía, hay un punto central, que es que solo el 15,5% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencia condenatoria. Es muy bajo este número, es muy bajo. Solo el 15,5% de los delitos contra la integridad sexual, ya sean abusos o acosos sexuales. Denuncias, perdón. Denuncias. Llega a una sentencia condenatoria. Claro. Habría que ver por qué en ese desagregado, Colo. Claro, porque esa justicia es lenta, porque esa justicia no repara, porque esa justicia no tiene perspectiva de género. No olvidemos que, sin ir más lejos, el año pasado, aquí en nuestra provincia, fue destituido un juez, justamente por no tener perspectiva de género a la hora, me refiero al juez Mingarini, ex juez, por no haber tenido perspectiva de género a la hora de aplicar un fallo, ¿no? Una de cada 3 mujeres en nuestro país sufrió violencia online. Este número es importantísimo. ¿Una de cada 3? Una de cada 3. Y me inscribo en esa lista. Justamente lo hablábamos recién cuando empezábamos el programa de qué es lo que pasa con las redes sociales, y hay mucha violencia también en las redes sociales. Y esa violencia está muy dirigida también a mujeres y disidencias. Un estudio de la ONU dice que el 80% de las mujeres con voz pública entrevistadas dejó de opinar sobre determinados temas. O sea que el 40% se autocensuró y un tercio cambió de puesto laboral. Es grave esto, que no podamos decir lo que pensamos o que no podamos expresar una opinión o que simplemente no nos puedan consultar por alguna entrevista porque luego somos agredidas a través y agredides, si se permite, porque también las disidencias sufren esto, ¿no? Justamente en el campo de la comunicación, particularmente en el campo de las redes sociales y de todo lo que involucra Internet, el hecho de poder decir cualquier cosa
amparados a veces en la libertad de expresión, hace que se ejerza violencia. Porque las palabras también son violentas, no solamente los golpes y la muerte tiene que ver con la violencia de género. Otra demanda específica es el cumplimiento de la educación sexual integral. Esto es clave. Solo el 4% de los estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos y prioritarios que están impuestos en la Ley de Educación Sexual Integral, que rige en nuestro país, pero que no se aplica de manera total en todos los establecimientos escolares como debería ocurrir, tanto públicos como privados. Y un dato que no es menor, 7 de cada 10 docentes piden mayor capacitación en esta materia, porque la educación sexual integral puede integrar la currícula, pero también hay que saber enseñar educación sexual integral. Y para eso hace falta capacitación. Esto es más o menos un punteo de las cuestiones que pasan aquí en Argentina. Y por último, un apartado específico sobre lo que ocurre tanto en Irán como en Afganistán. ¿Por qué estos dos países? En Irán, como ya lo señalamos, luego de la detención y la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida por la policía de la moral en aquel país durante septiembre de 2022, que provocó una gran revuelta de mujeres por lo que significa la coerción del régimen gubernamental, la lucha por la libertad de mujeres continúa y la represión también continúa. Y de igual manera el régimen en otro país, que es Afganistán, el régimen talibán, que desde 2021, cuando recuperó se restableció el régimen talibán en Afganistán luego de la invasión de Estados Unidos y demás, el fundamentalismo islámico se volvió cada vez más represivo y de hecho hoy Afganistán es considerado el país más represivo del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa allá? Bueno, las mujeres no pueden ingresar ni a la escuela secundaria ni a la universidad. La última medida que se tomó es que las mujeres divorciadas tienen que volver a vivir con sus ex maridos. Imaginemos la situación que una mujer que pudo haber sido víctima de violencia de género ahora tenga que volver a vivir con su agresor. Esto ocurre en el mundo, es muy difícil, como lo hemos señalado en algún momento. Aquí se atraviesa una cuestión que es la diversidad cultural o la diversidad religiosa y la libertad que cada país tiene de vivir bajo sus propias normas, pero esto es una violación taxativa de los derechos humanos de mujeres y de niñas. No poder estudiar, no poder trabajar, no poder ir a la universidad, no poder ejercer una profesión y estar únicamente abocadas a la vida en la casa, en la atención de los hijos y en el hogar y en la atención del marido. Esto es lo que, como el régimen talibán sostiene como paradigma o como premisa básica lo enunciado por el Islam, bueno, cada vez se vuelve más reaccionario, cada vez se vuelve más duro, cada vez se vuelve más conservador y las libertades cada vez son menores. Por todos estos motivos, cada 8 de marzo volvemos a decir que tenemos que a reclamar mayor igualdad, a reclamar mayor equidad y el patriarcado existe y el machismo es justamente esto. ¿Te puedo agregar un par de datos? Sí. En la provincia de Santa Fe, 9 femicidios y transfemicidios en lo que va del año, 7 en contexto de criminalidad. Sí. En la Nación, en 65 días se registraron 66 casos. Sí. Y también hay que ver ahí la cifra de las tentativas del homicidio agravado por odio hacia la mujer, que es la figura del femicidio, que también es altísima, ¿no? Hay casos en donde por un pelín la mujer no fue asesinada, ¿no? Pero existió la voluntad de un hombre en quitarle la vida por el odio hacia su condición de género. Como dato duro de lo que estabas planteando,
Yo le agregaría que falta mucho de más desde de las agencias estatales, no exclusivamente judiciales, que están atrasando mucho en este sentido, tal vez más por falta de personal y por el colapso de otros delitos que por el compromiso hacia las políticas de género. Por lo menos hablo del MPA local. Sí. En general, el colapso de otros delitos también gravísimos hace que no se le baje la lupa como debería bajarse a las violencias de género, ni que hablar de los femicidios. Pero yo esto quería decir, yo agregaría también las agencias del Estado provincial. No olvidemos que hasta hace poco el Estado provincial, que creó un Ministerio de la Mujer, no pudo evitar que una organización de fanáticos le secuestre a una nena que había sido violada, porque no podemos hablar de un embarazo normal en una niña de 13, 14 años. Ahí hay una violación per se. Le secuestra una organización fanática una chica como grávida. Esto tampoco podemos soslayarlo. Sería bueno también, no sé si hoy, porque hoy es para visibilizar toda la lucha y todos los reclamos, pero también durante la semana reclamar qué pasó con eso. El Ministerio dijo vamos a dar respuesta de todo lo que hicimos, hizo una denuncia judicial sobre el punto y yo por lo menos después no me enteré de más nada. Tal vez hubo un comunicado de prensa, a mí se me pasó por encima, pero sería también interesante que el Estado, que ha creado una dependencia en este sentido y que probablemente ha hecho cosas muy interesantes, también se mandó un moco gigante con este caso y que nunca nos enteramos qué pasó. Lo hemos expresado en su ocasión, lo hemos incluso hablado con la responsable del área de niñez, Patricia Quialbo, en ese momento, por lo menos aquí en el programa lo hemos mencionado y hemos sido muy tajantes sobre la falencia del Estado en ese sentido. Y al mismo tiempo, como dice Héctor, en relación con el funcionamiento del MPA, hay que reconocer, y por lo menos a mí me parece que corresponde hacerlo, el trabajo de Jefas, que es la unidad específica dedicada a violencia de género, con las fiscales que llevan adelante con mucho trabajo, con mucha también pericia para poder trabajar de una manera ágil. Fueron justamente Jefas la que en ese caso, el caso de la niña que había sido secuestrada, por grávida, pudo ser localizada, se pudo evitar y pudo también llevarse adelante la causa penal contra su abusador. En ese caso intervino la fiscal del Río Ayala y eso hay que remarcarlo porque se comportó de manera eficiente. A veces tenemos que reconocer cuando las cosas funcionan bien, porque la mayoría de las veces funcionan mal. Pero en ese punto me parece, y en relación con el ministerio, por lo menos mi postura, y lo digo también con mucha humildad, yo no creo, hay muchos movimientos y muchas personas que a veces en las redes sociales, parte de la dirigencia política, objeta la creación o que exista un Ministerio de Género y Diversidades y se pregunta, y lo plantea sobre todo porque considera que es un gasto del Estado. En primer término, yo creo que las cuestiones de género hayan alcanzado el nivel gubernamental de ministerio, además de la decisión política de los gobiernos específicos, es el resultado de toda la lucha de los colectivos feministas y el resultado de poner en agenda temas que merecen un tratamiento gubernamental y un tratamiento estatal. Luego, si esas políticas son eficaces, y todavía falta muchísimo, pero los ministerios, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, son necesarios y tienen que funcionar. Lo que pasa es que las cuestiones de género están atravesadas por lo inmediato, que necesita respuestas concretas y eficaces y efectivas, como por ejemplo impedir que una chica sea abusada. Y acá hay que poner todo un dispositivo desde el momento en que uno realiza la denuncia en una comisaría hasta que esto llega a un juzgado, hasta la contención social y psicológica que necesita una víctima. Luego vamos a hablar de esto en el caso de la ciudad de Santa Fe.
Y en este sentido también hay que pensar políticas a largo plazo, como es la ley Micaela, como pensar nuevas masculinidades, como pensar capacitaciones, como pensar la educación sexual integral. Todo eso es un largo camino, es pensar de aquí a la próxima generación por lo menos, y después hay que saber resolver lo inmediato. En ese cruce de cosas están puestos todas las cuestiones de género, no solamente las violencias, sino también lo que significa la gran brecha económica, que es lo que afecta, porque donde hay violencia también hay una falta de autonomía, y la falta de autonomía tiene que ver con no acceder a la educación y con no acceder al trabajo. Esto por lo menos para plantear en esta primera parte del programa en materia del 8 de marzo.